Buenas tardes, hermanos, y Dios me los bendiga a todos. Amén, hermano. Estamos ya para terminar el capítulo 5 de Mateo, la sección que tiene que ver con los dichos. Y llegamos a 5:43 y 44. Dice que fue dicho, ¿verdad? Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Tenemos un pasaje en Isaías 55, del 6 al 9, donde dice, Dios le dice pues es una invitación abierta, ¿verdad? Pero está hablando con tu pueblo. Y le dice a su pueblo, a la gente, ¿verdad? Que busquen a Jehová, dice allí, 55:6. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Y amadle, entre tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Aborrecer al enemigo, hermanos. Dice Dios, yo no pienso como piensan ustedes. Si el impío deja su camino y el el inicuo, sus pensamientos, dice que Jehová va a tener misericordia de él, porque es amplio para perdonar. Quizás amigos o personas, ¿verdad? Dirán, ni te haga la ilusión de regresar con Dios, no, Dios no te quiere para nada, ¿sí? Después de todo lo que has hecho. Y hay ahí, ¿verdad? Preguntas que se hacen sobre gente que ha hecho grandes pecados, ¿verdad? Han cometido grandes crímenes. Y en la cárcel se convierten. Y ellos ya no van a salir nunca de la cárcel. Ellos están ahí de por vida. Así es que no puede decir que lo hacen para ver si los van a soltar. Pero hay esos que nunca van a aceptar que Dios pueda perdonar a una persona. Pero vamos a mirar unos ejemplos ahora, ¿verdad? Que Dios sí perdona. Y es porque Dios no piensa así. Sus pensamientos son más sublimes para nosotros, hacia nosotros, mejores. Él nos ha criado, y cuando nos crió sabía Dios que seríamos capaces de hacer cosas horribles, tremendas, cosas inimaginables. Sin embargo, Dios le presenta un camino al hombre, le da, lo crió con la habilidad de reconocer, no importa hasta dónde se ha ido en la tiniebla, pero de poder razonar y regresar a Dios. Yo no pienso como piensan ustedes, Dios, que no tiene remedio. Sí, sí hay remedio. Preguntó Rafael, ¿verdad? Que si había un dicho similar, ¿verdad? Amarás a tu prójimo, amarás, amad a vuestros enemigos, que si por ahí había alguno así. Yo casi no me, si hacen una pregunta, pues, a veces le investigo, a veces no. Claro, yo sé que si hace una pregunta, un comentario va a buscar, pero para esta vez sí me metí al internet y anduve buscando un dicho similar. Pero no encontré nada. Y yo pensaba que iba a encontrar algo en los libros apócrifos o en los filósofos, cosas así. Solo encontramos citas como de los fariseos,
aborrecer al enemigo. Cosas así, sí las encontramos. ¿Okay? Había una gran poeta griego que vivió como 480 años antes de Cristo, se llama Eurípides. Y uh, él escribía dramas para los actores en los teatros de la antigua Grecia. Y él dijo sobre enemigos, esto es lo que dijo él. No hay nada como la vista de tu enemigo antiguo en su desgracia. Todo lo contrario a lo que la ley y el Señor dijeron. Como que era una cosa que le daba mucha satisfacción mirar a su enemigo en la desgracia. Pero leímos nosotros versículos la semana pasada, ¿verdad? Especialmente de Proverbios. Y todo, la ley y el Señor, pues, no siguen esa corriente para nada. Otros, todos atribuyen esta frase, amad a vuestros enemigos, solamente al Señor Jesús, a nadie más. El Corán, el libro de los musulmanes, solo confirma que Jesús era el profeta de Dios. Y si él dijo eso, pues tenemos que aceptarlo, aunque no lo practiquen. Y pues los judíos solamente tienen que aceptar esto, porque está en su ley, está en el Antiguo Testamento, pero yo creo que le tienen un poco de celo al Señor por haber sido tan público con este dicho, amad a vuestros enemigos. ¿Okay? Y hoy vamos a mirar la otra parte del versículo 44. ¿Okay? Ahora, con toda la santidad en los días del Señor y los apóstoles, aún los más santos carecían del amor. ¿Okay? No eran perfectos en el sentido que el Señor nos va a presentar como hijos de Dios, ser perfectos para que sean hijos de Dios. ¿Okay? Colosenses 2, del 9 al 10 nos dice que en Cristo, solamente en Cristo estamos completos. Si no amamos como ama Dios, no se ha cumplido el amor de Dios en nosotros, si no amamos igual que Él. Y reconozco que es un estándar muy alto, porque es el estándar divino. Yo le tengo temor a ese dicho, hermano. Amad a vuestros enemigos. Le tengo temor, me hace temblar. ¿Lo podremos lograr? Yo creo que sí. Pero no será por nuestras propias fuerzas. Tendremos que agradecer que Jehová primero nos amó a nosotros. En la primera carta de Juan y en el capítulo 4, vamos a leer ahí del versículo 7 al 10. Dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Yo creo que por eso aborrecer al enemigo no es parte de la constitución de Dios. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Este es el pensamiento. Yo creo que para poder lograr el amor de Dios, todo el amor de Dios, inclusive el amor del enemigo, tenemos que agradecer que Jehová primero nos amó a nosotros. Y no solamente es entender
sino que agradecer. Este principio es sumamente importante. Aquí el pueblo judío en el tiempo de Cristo estaba lejos de Dios. La circuncisión del corazón no empezó con el Señor Jesús, empezó con Abraham, unos 15 a 20 años después que hizo el pacto con Abraham, porque es por fe. Y digo esto porque para poder amar tenemos que circuncidar el corazón. Y Dios ya le había dicho al pueblo de Israel, en Deuteronomio capítulo 10, que necesitaban ellos circuncidar sus corazones. Si quieres tener lo completo de Dios, y especialmente en el tema del amor, tienes que trabajar en el corazón. Y habla de la señal del pacto en Génesis 17, 11, y en Romanos 4, 11, la señal de la justicia, ¿okay? Que es por la fe, pero recibió la señal de justicia después de que fue justificado por la fe. ¿Sí? Para poder amar al enemigo y aparte de eso, orar por él, tenemos que entender la intensidad del amor de Dios por nosotros, aún estando muertos en el pecado. Los niveles del pecado, o sea, lo profundo de estar enterrado en nosotros, el pecado puede variar en nosotros. Algunos fuimos creados por buenos padres, algunos fuimos creados por padres cristianos, y es una bendición, porque por lo regular, y digo por lo regular porque hay excepciones a esto, pero si fuiste criado por padres cristianos, por lo regular, esto va a minimizar las consecuencias físicas del pecado. Romanos 3:23, todos han pecado y quedamos cortos o destituidos de la gloria de Dios, y la paga del pecado, 6:23, es la muerte. Las consecuencias espirituales son las mismas para todos, si pecaste mucho o pecaste poco. Si fuimos creados por una pareja dedicada al Señor, generalmente no haremos los mismos pecados que uno que no fue tan bendecido. Ahora, otros fuimos criados por padres ateos. En mi caso, mi papá me decía que él no creía en Dios, pero nos daba, sí nos dio por buen camino. No voy a decir que en todo, pero hay unos que tuvieron padres ateos y madres ateas, padres malvados, padres ajenos completamente de Dios. ¿Okay? Y en Efesios 2, Pablo habla de los gentiles que estaban ellos alejados de los pactos y las promesas de Dios, muertos en el pecado, y dice en cuanto a la vida, ahí en Efesios 4, 17 al 21, en cuanto a la vida que vivieron ellos. ¿Okay? En pocas palabras, dice que era una vida bastante terrible, pero dice allí en Efesios 4, 17, dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer todo con avidez, toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y les dice a ellos que ya no anden así, ya no anden más así, porque esa era la vida de ellos antes de conocer al Señor. Desde que podemos hablar,
nos enseñan a maldecir, nos enseñan a golpear, nos enseñan a robar. A pesar del tremendo mal que hemos hecho, y no me gusta recordar mi pasado, hermanos, me da vergüenza. Me da vergüenza. De todos modos, Dios nos amó de tal manera porque Dios es amor. Aborrecer al enemigo se enseñaba tanto entre los ateos como entre los que portaban las filectarias con los mandamientos de Dios en sus frentes. Okay. Así es que el aborrecer al enemigo no nomás era de ateos, era también, en este caso era de gente que supuestamente seguía a Dios y tenían los mandamientos escritos en los flecos de sus vestidos, traían la filacteria, la cajita de baqueta que tenía los mandamientos ahí. Y en la previa lección presenté las escrituras que se usan como autoridad para aborrecer al enemigo. Pero traté de mostrar que Dios jamás deja de amarnos, aunque seamos sus enemigos. Okay. Ahora sí vamos a ir a Segunda de Reyes, capítulo 21, y vamos a ver lo que hizo un hombre. Primera de Reyes, capítulo 21. Y son bastante los versículos, pero no lo vamos a leer todos porque nos falta el tiempo. Voy a leer y lo voy a pasar un poquito adelante. Okay. Dice en Segunda de Reyes 21, versículo 1. Dice, de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 52 años. El nombre de su madre fue Hepsiba. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequiel su padre había derribado, y levantó altares a Baal e hizo una imagen de acera, como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos y rindió culto a aquellas cosas. Asimismo edificó altares en la casa de Jehová, de la cual Jehová había dicho, y yo pondré mi nombre en Jerusalén. Y ahí va hablando de todo lo que hizo, provocando a ir a Jehová. Y puso una imagen, dice el 7, de acera que él había hecho en la casa de la cual Jehová había dicho a David de Salomón, su hijo, yo pondré mi nombre para siempre en esa casa, Jerusalén, la cual escogió de todas las tribus de Israel. Esto es lo peor que puede haber hecho una persona, el rey. Tener un ídolo en tu casa, un ídolo en un monte o allá, pero de meter el ídolo en el santuario, en la casa de Dios, ese fue el colmo. Y por eso Dios va a quitar el templo, es el templo de Moisés, lo va a quitar. ¿Okay? Y dice, versículo 13, y extenderé, perdón, dice, más, el versículo, más ellos no escucharon y Manasés los indujo a que hiciesen más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Habló pues Jehová por medio de sus siervos los profetas diciendo, por cuanto Manasés rey de Judá ha hecho estas abominaciones y ha hecho más mal que todos los que hicieron los amorreos, peor que la gente que vivió allí antes de la conquista, que fueron antes de él, también ha hecho pecar a Judá con sus ídolos. Por tanto, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, aquí yo traigo tal mal sobre Jerusalén y sobre Judá, que al que lo hiere le reteñirán ambos oídos. Y extenderé sobre Israel el cordel. Eso quiere decir que lo va a destruir. El cordel de Samaria, porque había destruido Samaria. Y la plomada de la casa de Acab, porque acabó con la casa de Acab. Y limpiaré a Jerusalén como se limpia un plato que se friega y se vuelve boca abajo. Y desampararé el resto de mi heredad y lo entregaré en manos de sus enemigos y serán para presa y despojo de todos sus adversarios, por cuanto han hecho lo malo ante mis ojos y me han provocado a ira desde el día que sus padres salieron de Egipto hasta hoy. Fuera de esto, dice el 16,
derramó Manasés mucha sangre inocente en gran manera, hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo, además de su pecado con que hizo pecar a Judá, para que hiciese lo malo ante los ojos de Jehová. Y los demás hechos de Manasés y todo lo que hizo y el pecado que cometió no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes. Y durmió Manasés con sus padres y fue sepultado en el huerto de su casa, en el huerto de Usa, y reinó en su lugar Amón, su hijo. Fíjense nomás todo lo que hizo este hombre. Uno dice, bueno, este hombre ya derramó sangre inocente, metió el ídolo. Su nieto, Osías, él sacó todo lo que estaba, todo lo que metió Manasés en Santo, lo sacó y todo, pero dijo Dios, está bien. De todo modo, por lo que hizo Manasés, voy a destruir el templo. En la tercera o cuarta generación de tus hijos, le dijo Osías. Así es que esto ya no tiene remedio, que es lo que tiene que hacer Dios. Pero vamos a ir a Segunda de Crónicas, hermanos, capítulo 33. ¿Por qué? Porque ahí no termina la historia. Okay. Ni tampoco termina nuestra historia cuando nosotros pecamos y dejamos a Dios. Okay. Ahí no es el fin de nosotros. Mientras tenemos vida, como dicen, hay esperanza. Capítulo 33, y vamos a leer del versículo 11. Dice, del 1 al 9 habla de todas las cosas malas que hizo Manasés, como lo que leímos allá en Segunda de Reyes. ¿Okay? Y dice el versículo 10, y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon, por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Se arrepintió. Este hombre malísimo, uno pensara, pues ese ya no tiene remedio. Dios aborreció todo lo que hizo este hombre, pero no lo aborreció al grado de condenarle mientras vivía. Lo llevó prisionero, a ver si esto le ayuda. Lo llevó a Babilonia en cadena, a ver si esto le ayuda. De tal manera amó Dios a Manasés que jamás le cerró el oído. Considerando nuestros pecados en lo personal, gracias al Señor que nos amó, aún siendo enemigos, nos amó. Hoy vamos a hablar del amor al enemigo en acción. Es lo que traté de mostrar, que esos versículos que hablan de aborrecer o odiar al enemigo, primero es un aborrecimiento a lo que hace, sobre todo, y no es un aborrecimiento personal al grado que una persona no tenga esperanza con este Dios, porque dice Dios, mis pensamientos no son los tuyos, mis pensamientos son más altos que los tuyos. Vamos entonces al versículo 44, hermanos, del Sermón del Monte 5, 44. Y vamos a ver ahora entonces este amor al enemigo en acción. Versículo 43 y 44. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestro enemigo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os
persiguen. Asombroso esto, hermano. El Señor no lo dice para asombrarnos. Hay veces que predicadores dicen cosas así, como un balde de agua fría en la cara para impresionar. El Señor no lo hace para impresionar ni lo hace para asombrarnos. Esta es la cruda verdad. Esta es la voluntad de Dios. Una buena voluntad para el que te aborrece. Una buena voluntad hacia tu enemigo. No hay mandamiento que te ordena esto. ¿Okay? Así como no encontramos mandamiento, tampoco hay un mandamiento que te dice esto: amad a vuestros enemigos. ¿Okay? Entonces, bueno, el amor no se habla, hermanos. El amor se muestra. Primera de Corintios 13, del 1 al 7, cuando Pablo habla del amor, el amor es esto, el amor es esto, el amor se goza, el amor lo soporta, el amor no guarda rencor. Okay. No nomás es yo te amo, sino que se muestra. Y lo mismo con esta virtud de amar al enemigo. Okay. Se va a mostrar. El Señor aquí tiene que contrarrestar la enseñanza del odio, hermanos. El mundo filosófico, el mundo intelectual y el mundo religioso quisiesen haber dicho esto primero. Quisieran ellos haber enseñado esto: amad a vuestros enemigos. Pero a pesar de que ahí estaba la intención de Dios en la Escritura, no lo vieron. Ateos y burros de la India a los templos de Tibet, por donde quiera que vas, todos citan lo que este dicho del Señor: amad a vuestros enemigos. Todos lo citan, lo reconocen como el diamante de los dichos. Pocos lo practican, pero todos lo reconocen y lo enseñan. Lo enseñan porque es un diamante, hermanos. Y entendemos, ¿verdad?, que de amar al prójimo es una, amar al enemigo es otro, pero es la base de la paz. Enseguida dice el Señor: bendecid a los que os maldicen. A ellos les enseñaban ojo por ojo, diente por diente. Con el Señor Jesús jamás. Maldecir, hermanos, es algo muy serio. En Éxodo 21, 17, dice ahí que la pena es de muerte para una persona que maldice a su padre o a su madre. Éxodo 21, 17. Dice, igualmente, dice, el que maldijere a su padre o a su madre morirá. Qué tremenda responsabilidad a los padres de enseñarle a sus hijos: mira, cuando te enojes conmigo, no me maldigas, porque si te oyen, te vamos a matar. Es lo que dice la ley. Igualmente, el que maldijere a su padre o a su madre morirá. ¿Qué significa maldecir? Maldecir es desearle lo peor a una persona. En este caso, desearle algo malo a los padres. Y tenemos un texto, creo que es en Isaías, donde dice ahí que el hijo le dice a los padres: ¿para qué me trajeron al mundo? Y hay hijos y hay hijas, ¿verdad?, que están resentidos con sus padres por alguna razón. ¿Okay? Por alguna razón están sentidos con sus padres. ¿Okay? Y a veces se les sale. Y me quisiera que
que otro fuera mi papá o que otro fuera mi mamá, o quisiera que ya te murieras o algo así. Desearle algo malo. Ese es maldecir. En Jueces 17 tenemos también son ejemplos ahí como está mirando nomás, pero en Jueces 17, del 1 al 2, está hablando aquí de un caso donde una madre había escondido, había hecho un ahorro, ¿ok? Y el hijo se lo robó, se lo quitó. Y cuando la mamá se dio cuenta que se lo habían robado, pues la señora se enojó y dijo cosas. Dice aquí en Jueces 17, dice dice, hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaía, el cual dijo a su madre, los 100 ciclos de plata que te fueron hurtados, o sea, lo robaron, acerca de los cuales maldijiste y de los cuales me hablaste, he aquí el dinero está en mi poder, yo lo tomé. Entonces la madre dijo, bendito seas Jehová, hijo mío. O sea, que cuando la señora se dio cuenta que alguien le había robado el dinero, ella maldijo. O sea, le deseó lo peor a esta persona que le había robado ese dinero. ¿Okay? Y pero ya que el muchacho le confesó, bendito seas tú. ¿Okay? Pero eso es maldecir. De eso se trata, de desearle lo peor. ¿Okay? Y es muy natural, ¿verdad? Tener un mal pensamiento hacia una persona, en este caso, que te roba o que te haga hecho algo. Entonces, es muy difícil bendecirlo. Y aquí Jesús dice, el que te maldice a ti, el que te desea lo peor a ti, tú bendícele a él. Pues esto no hace sentido. Pues no, pero Dios no piensa como pensamos nosotros. En Mateo 26, cuando se llevaron al Señor, Pedro, ahí andaba. Quería saber qué va a pasar con el Señor, y andaba. Y lo sorprende una muchacha, le dice, tú eres uno de ellos. Dice ahí en Mateo 26 y versículo 69, dice, Pedro estaba sentado fuera en el patio, y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todo diciendo, no sé lo que dice. Eso no está muy, muy mal. Es una mentira. Ok, mintió. No sé lo que dice. Para salvar su pellejo. No sé lo que dice. Dice el 71, saliendo él a la puerta, le dio otra y dijo a los que estaban ahí, también estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento. No conozco al hombre. Lo juro que no lo conozco. Okay. Ese es un nivel poquito más serio porque estás jurando. No sé si juró por el templo, por el oro. No creo que haya jurado en el nombre de Jehová, pero juró, no lo conozco. Por el temor al hombre, por preservar la vida. Un poco después, acercándose, los que por ahí estaban dijeron a Pedro, verdaderamente tú también eres de ellos, porque aún tu manera de hablar se descubre. Entonces él comenzó a maldecir. Ya nos pasamos a otro nivel más alto, a maldecir y a jurar. No conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Comenzó a maldecir. Es todo lo que nos dice. Es posible que haya más detalles, pero maldijo. Bendecir, dice el Señor. Bendice a los que te maldicen. ¿Cómo vamos a saltar la barrera del rencor?
Una persona que te desea lo peor. ¿Cómo vas a saltar esa barrera de sentimiento para poder bendecir a la persona que te desea lo peor a ti? ¿Cómo tener el corazón de desearles lo mejor? Eso es difícil, hermano. ¿Para qué vamos a decir que así no es difícil? En la primera carta de Pedro, capítulo 2, del 22 al 23, hablándole aquí a los siervos que trabajan con amos difíciles. ¿Para qué vamos a? Bueno, a lo menos yo voy a confesar que en mi vida me han tocado patrones, dueños de negocios difíciles, que me insultaron, me insultaron a mi gente, a mi raza de mexicanos, ¿verdad? Me habló muy feo de la gente, latinos, de mí, cosas así. Y me hizo enojar tanto que dejé el trabajo. ¿Okay? Pero cuando él estaba insultándome, yo, en mi mente y mi corazón, yo lo estaba mandando por un tubo. ¿Okay? Yo le deseaba lo peor a él, pero yo estaba bautizado yo. Y eso me detenía. No me detuvo de desearle lo malo. Simplemente me detuvo de no pegarle. Dice, no le puedo pegar, no lo puedo golpear, porque soy cristiano. Pero Dios quería más de mí. El Señor quería que yo lo bendijera y no lo hizo. No es fácil esto. ¿Okay? El Señor fue maldecido y es el ejemplo que nos ha dejado a nosotros. ¿Okay? Aquí en Primera de Pedro capítulo 2 y versículo 22 dice, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. ¿Okay? Y como le digo, muchos trabajamos por amos difíciles. ¿Okay? Y posiblemente no te pagan bien, son muy estrictos y te piden más de lo que deben, o sea, uno siente eso y acá abajo en tu mente estás pensando que le pase algo así. Tenemos el ejemplo del Señor. Dice el 23, quien cuando le maldecían no respondía con maldiciones. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos en los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis sellados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Él es el que nos enseña estas cosas, Él es nuestro ejemplo, porque Él es nuestro obispo, Él es nuestro pastor. ¿Okay? El Señor fue maldecido, no respondió. ¿Okay? Dice ahí que cuando padecía no amenazaba, ni en su corazón, hermano, ni en su corazón. Esto, hermanos, como les digo, no es fácil, pero es la voluntad de Dios. Enseguida dice el Señor, haced bien a los que os aborrecen. Y la pregunta será, ¿cómo qué? ¿Qué bien le puedo hacer yo a alguien que me aborrece? ¿Cómo qué? Yo creo que Lucas, capítulo 6, todo el bloque de Lucas, capítulo 6, yo creo que es el mejor comentario, hermanos, a lo que les estoy enseñando ahorita, a lo que estoy tratando de enseñarles ahorita. Lucas 6, pero vamos a leer solamente el versículo 35. Pero todo el bloque es el mejor comentario. Lucas 6 dice,
sobre haciendo bien a los que nos aborrecen. Dice 35, amad pues a vuestros enemigos y haced bien. ¿Cómo? ¿Cómo qué? Y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Haced bien a los que os aborrecen. ¿Cómo es esto? Nuevamente somos asombrados, hermanos, aquí. Dad prestado sin esperar. Préstale. Yo admito que es un extremo, es lo que dice el Señor, pero nos dice en palabras plenas lo que es hacer bien. Prestarle a tu enemigo. Prestarle al que te aborrece o al que tú aborreces o te aborrece. Okay. Prestarle. Al que me lastimó a mí, al que me pidió prestado hace un año, hace 2 años, me pidió prestado y nunca me pagó. Es más, se burló de mí. Pero ahora está caído, tiene hambre, está en la desgracia. Dice el Señor, préstale. Para que me friegue otra vez. Pensamiento que tenemos. Quizás oyendo lo que estoy diciendo les parece como que lo enseño como si yo lo practico con una facilidad. No. Aquí en Mexicali estamos acostumbrados a que gente venga y pida prestado. Y tengo un amigo, no es mi enemigo, es un amigo, que me pedía prestado, yo siempre le prestaba. Y nunca me pagaba, pero me pedía prestado, yo le daba. Antes de morir, su mamá me lo encomendó y cuida a mi hijo. Le dije, ¿cómo lo? Su hijo ya tiene 40 años, ya no necesita, no, es que es muy travieso y cuídamelo. Y me lo encargó, pues le ayudaba. Pero una vez me pidió prestado y le presté. Y me dijo en palabras rústicas, qué tonto eres tú, Raimundo. Y porque él piensa pues que, o pensaba que me puede pedir y aunque no necesite me va a dar. Pero no creen que le daba mucho. Pero yo tenía eso de que su mamá me lo habían comentado, ya ahora el muchacho está mucho mejor y todo, pero yo sabía que no me iba a pagar. Pero estamos hablando aquí de una persona que te ha hecho un gran mal y ahora se encuentra necesitado. Y quizás tu pensamiento es, pues, después de todo lo que hizo, no merece que le ayude. Jesús dice, préstale sin esperar. Yo admito que esto es muy alto, o sea, esto es sublime, este pensamiento, que para mí no es fácil, hermano, pero sí hago la lucha porque es lo que nos pide el Señor, hacer la lucha. Miren, Cristo no es para todos, Jehová no es para todos, es para pocos. Y gente va a mirar que si le ayudamos a una persona que nos ha hecho un mal, la gente lo va a mirar como algo, no debe de ser eso. No, es la última persona a la que le debes de ayudar. Pero Cristo es el que nos enseña esto. Jehová, nuestro pastor, nos enseña esto. Dios es para pocos, hermano. Todos pueden entrar por la puerta ancha, pero pocos entran por la puerta angosta. Miren, el bautismo es fácil. Reunirnos el primer día de la semana es fácil.
Adorar es fácil, relativamente hablando, es fácil, todo eso es fácil. Pero tarde o temprano, esta virtud de amad a vuestro enemigo y haced bien al que te ha hecho mal a ti. Esta virtud, tarde o temprano, será puesta a tu puerta. Esa prueba se te va a presentar. ¿Podrás hacerle bien al que te aborrece? Mira, ya no, el problema ya no es con tu enemigo, hermanos. Ahora es con Dios. Porque Él es el que te está pidiendo esto. El enemigo no. El enemigo se ofrece en su necesidad. Tú lo ves. Oíste que aquel que te hizo aquellos males, oíste que tuvo una desgracia. Y Dios te dice, ayúdale. Es que no es el problema ya con tu enemigo. Ahora es con Dios. Dice el Señor, orad por los que os ultrajan y persiguen. Esta palabra, ultrajan, es defamar, defamación. Y esto, hermanos, duele mucho. Muy poca gente se puede recuperar de algo tan feo cuando te dicen cosas de ti que no son ciertas, ¿okay? Y tratan de arruinar tu carácter. El Señor dice, orad por los que os ultrajan. Quizás debemos orar por nosotros mismos para poder superar el daño. No lo puedo hacer, no lo puedo hacer. Después de todo lo que dijo de mí, no lo puedo hacer. Dice el Señor, orad por ellos, pero quizás tenemos que orar por nosotros mismos para poder superar eso. En Mateo 27, del versículo 62 y 63, vinieron los enemigos del Señor. El Señor ya había muerto, estaba sepultado, pero vinieron a Pilato, vinieron a pedirle a los fariseos que pusieran una guardia. Okay. Y nos dice allí, en Mateo 27, 62, al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Así hablaban del Señor, aquel engañador. Es una referencia, hermanos, a la serpiente. Es una, la palabra engañador se usaba para una persona que era como el diablo, el engañador. Las dos palabras se encuentran ahí en 2 Corintios, capítulo 11, versículo 3, hermanos. Y Pablo dice que él tiene temor, ¿verdad? Porque los hermanos estaban siguiendo a apóstoles falsos. Y dice allí en el versículo, en 2 Corintios, capítulo 11 y versículo 3, dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. La serpiente engañó a Eva. La serpiente era el engañador. Y a Jesús le llamaron el engañador. Como la serpiente que engañó. Desde el principio de su ministerio, hermanos, al Señor le acusaban que era como el diablo,
que él obraba sus obras con el poder de Belcebú, el príncipe de los demonios. Yo creo que el Señor ya había presenciado esto. Ya en Números 21, cuando los serpientes estaban mordiendo y la gente moría, el pueblo fue a Moisés y Moisés fue con Jehová y Jehová le dijo, levanta un asta y pones una serpiente de bronce. Y el que mire la serpiente va a ser sanado. En Juan 3:14 tenemos una referencia a esa serpiente. Dice allí en Juan 3:14, el Evangelio de Juan 3:14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando el Señor estaba sobre su asta, sobre la cruz, era como la serpiente en el desierto. Y unos miraban a Jesús sobre la cruz como el hijo del diablo, el hijo del engañador. Este es el engañador, este es el hijo del engañador. Pero era el hijo de Dios. Cuando el Señor estaba sobre su cruz, sobre su asta, el Señor oró por ellos. Lucas 23 y versículo 33 al 35. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando. Y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otros salvó, sálvese a sí mismo, y este es el Cristo, el escogido de Dios. Ponen la serpiente de bronce en asta, el que la mire, y aquí lo están mirando. Y él ora por ellos, hizo oración por ellos, Señor, perdónanos. Hasta aquí llegamos, hermanos. Falta solo una lección más sobre los dichos, más bien ya para finalizar. Todo lo que ha dicho el Señor desde el versículo 21, todo lo que ha dicho es para que lleguen a hacerse hijos de Dios. Okay. Mateo 5, el siguiente versículo, después del 44. Orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seas hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Todo lo que ha dicho es para eso. Ya somos hijos del reino. Es lo que pensaban ellos. Ya somos descendientes de Abraham. Ya somos hijos del reino. Mateo 8, del 11 dice, y yo digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacobo en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Nosotros somos los hijos del reino, pues los hijos del reino van para afuera. Si no tienen esta fe, van para afuera. Sí, les dice esto el Señor, porque todavía no son hijos del Padre Celestial. Esto requiere otro nacimiento, un nacimiento ya olvidado. Se requiere otra circuncisión, no de la carne, donde la alabanza es de Dios y no de los hombres. Los cuales nacieron, dice el Evangelio de Juan, versículo 12, los cuales nacieron no de sangre ni de la voluntad de carne,
ni de la voluntad de varón, sino de Dios. Y todos los dichos son para que lleguen a ser ellos en verdad hijos del Padre que está en los cielos. Hasta ahí llegamos, hermanos. Ya con favor de Dios, la semana que entra terminamos el capítulo 5 de Mateo, mi sermón.